Intimar con el miedo. El miedo es la reacción natural al acercarse a la verdad. Embarcarse en el camino espiritual es como meterse en un bote muy pequeño y aventurarse en el océano en busca de tierras desconocidas. Cuando practicamos de todo corazón, nos sentimos inspirados, pero antes o después acabamos encontrándonos con el miedo. Pensamos que al llegar al horizonte estaremos en el fin del mundo y nos caeremos al vacío. Como todo explorador, nos sentimos atraídos a descubrir lo que nos está esperando ahí fuera, sin saber aún si tendremos el valor necesario para hacerle frente. El miedo es una experiencia universal. Lo sienten hasta los insectos más pequeños. Cuando vamos chapoteando entre los charcos que quedan tras la bajada de la marea y acercamos el dedo a los cuerpos suaves y abiertos de las anémonas, podemos ver cómo se cierran. Lo mismo les ocurre espontáneamente a todos los demás animales. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible, más bien es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Pero, si nos comprometemos a quedarnos donde estamos, nuestra experiencia se vuelve muy vívida. Las cosas se ven muy claras cuando no hay escape posible. Cuando nuestra comprensión se hace más profunda, descubrimos que el presente es un lugar muy vulnerable, lo que puede ser una experiencia absolutamente enervante y al mismo tiempo absolutamente tierna. Cuando empezamos nuestra exploración, tenemos todo tipo de ideales y expectativas. Buscamos respuestas que satisfagan el hambre que hemos sentido durante largo tiempo, pero lo último que deseamos es que nos vuelvan a hablar del hombre del saco, el hombre de la bolsa. Evidentemente la gente intenta avisarnos. Recuerdo que la primera vez que me dieron instrucciones de meditación, la profesora me describió la técnica, me dio las instrucciones necesarias para la práctica y luego añadió: pero por favor, no salgas de aquí pensando que la meditación te va a dar unas vacaciones de la irritación. De alguna manera, todas las advertencias del mundo no llegan a disuadirnos, de hecho, nos acercan más al sendero. De lo que estamos hablando es de llegar a conocer el miedo, de familiarizarnos con él, de mirarle directamente a los ojos, no como una forma de resolver los problemas, sino como una manera de deshacer completamente las viejas maneras de ver, oír, oler, saborear y pensar. La verdad es que, cuando realmente comencé a hacerlo, la arrogancia que inevitablemente aflorará va a ser vapuleada de continuo por nuestro propio coraje de ir un paso más allá. Los descubrimientos que experimentaremos mediante la práctica no tienen nada que ver con ninguna creencia. Tienen mucho que ver con tener el coraje de morir continuamente. Las instrucciones sobre la conciencia del momento, la vacuidad o el trabajo con la energía apuntan hacia el mismo hecho. Estar en el sitio justo nos deja clavados al punto del espacio y del tiempo en el que nos encontramos. Cuando nos detenemos allí mismo y no expresamos ni reprimimos, no nos culpamos ni culpamos a los demás, nos encontramos frente a una pregunta abierta que no tiene respuesta conceptual. También nos encontramos con nuestro corazón. En una ocasión asistí a una conferencia sobre la experiencia espiritual que vivió un hombre en India durante la década de los 60. Nos contó que estaba absolutamente dispuesto a librarse de sus emociones negativas, luchaba contra la ira y la lujuria, luchaba contra la pereza y el orgullo, pero sobre todo quería liberarse del miedo. Su profesor de meditación le decía una y otra vez que dejase de luchar, pero él consideraba que aquello no era más que otra manera de explicarle cómo superar los obstáculos.
Finalmente, el profesor lo envió a meditar en una pequeña cabaña al pie de las montañas. Él cerró la puerta y se dispuso a comenzar con la práctica. Al llegar la noche, encendió 3 pequeñas velas. Hacia medianoche oyó un ruido en una esquina de la habitación y en la oscuridad pudo distinguir una gran serpiente. Estaba justo delante de él, balanceándose, y le miraba como una cobra real. Estuvo toda la noche totalmente alerta, manteniendo los ojos en la serpiente. Tenía tanto miedo que no podía ni moverse, solo estaban él, la serpiente y su miedo. Junto antes del amanecer se apagó la última vela, y él empezó a llorar, pero no lloraba de desesperación, sino de ternura. Sintió el anhelo de todas las personas y animales del mundo. Conoció su lucha y su alineación. Todas sus meditaciones no habían sido más que lucha y separación. Entonces aceptó verdaderamente, de todo corazón, que era iracundo y celoso, que se resistía y luchaba y que tenía miedo. También aceptó que era un ser precioso más allá de toda medida, sabio y estúpido, rico y pobre y totalmente insondable. Se sentía tan agradecido que se levantó en medio de la oscuridad total, caminó hacia la serpiente y le hizo una reverencia. A continuación, se tumbó en el suelo y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, la serpiente había desaparecido. Nunca supo si se lo había imaginado o si realmente había sucedido, pero no parecía importarle mucho. Como dijo al final de la conferencia, el contacto íntimo con el miedo hizo que sus dramas personales se colapsaran, y finalmente el mundo que le rodeaba pudo llegar hasta él. Nadie nos dice nunca que debemos dejar de huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos acerquemos más, que sigamos allí, que nos familiaricemos con él. En una ocasión le pregunté al maestro Zen, Kobun Chino Roshi, cómo se relacionaba con el miedo y me dijo: concuerdo con él, pero el consejo que solemos recibir es el de edulcorarlo, diluirlo, tomar una píldora o distraernos, cualquier cosa para hacerlo desaparecer. En realidad no hace falta que nos animen a hacer este tipo de cosas, porque lo que solemos hacer de modo natural es disociarnos del miedo. Ante la menor insinuación de su presencia, nos descentramos y nos evadimos. Cuando sentimos que viene, desaparecemos, y es bueno saber que solemos actuar así, pero no para castigarnos por ello, sino para desarrollar la compasión incondicional. Lo más descorazonador de todo es nuestra forma de engañarnos para evitar el momento presente. Sin embargo, a veces estamos acorralados, todo se cae en pedazos y desaparece la posibilidad de escapar. En momentos así, las verdades espirituales más profundas parecen muy evidentes y ordinarias. No hay donde esconderse. Podemos ver este hecho también como cualquiera, incluso mejor que cualquiera. Antes o después, entendemos que, aunque no podemos hacer que el miedo tenga una apariencia agradable, él será el que nos introduzca a todas las enseñanzas que hemos leído u oído. Por eso, la próxima vez que te encuentres con el miedo, considérate afortunado. Aquí es donde el coraje entra en escena. Generalmente pensamos que la gente valiente no tiene miedo, pero la verdad es que conocen el miedo íntimamente. El truco consiste en seguir explorando y no abandonar aún cuando descubramos que algo no es lo que pensábamos, porque eso es lo que nos va a ocurrir una y otra vez. Nada es lo que pensábamos. Esto es algo que puedo afirmar con toda confianza. El vacío no es lo que pensábamos, y tampoco lo son la conciencia del presente o el miedo. Tampoco la compasión es lo que pensábamos, ni el amor, ni el coraje. Estas no son más que palabras en clave para describir cosas que no conocemos mentalmente, pero que cualquiera de nosotros puede experimentar. Son palabras que señalan
lo que verdaderamente es la vida cuando dejamos que las cosas se caigan a pedazos y nos dejamos clavar al momento presente.